Comparto pantalla para continuar en el tema en el que nos quedamos. Entonces, estuvimos platicando la clase pasada acerca de la importancia de ver dónde andan los polos. Digo, ya lo habíamos visto en la parte de estabilidad de los sistemas, pero a final de cuentas nos hemos estado dando cuenta que según la señal que le llegue a una planta o un sistema, pues esos polos pueden cambiar de posición. Y si esos polos cambian de posición y se andan yendo al lado derecho, pues ya valió, es inestable. Pero también vemos que en el trayecto en el que los polos se mueven o cambian de posición, nos pueden generar diversos comportamientos. Vimos 4 principalmente: comportamientos oscilatorios, comportamientos subamortiguados, comportamientos críticamente amortiguados y comportamientos sobreamortiguados. Entonces, con base en esos comportamientos, precisamente hicimos la parte de la identificación de sistemas. Es decir, si yo no tengo un modelo matemático, pero puedo ver la salida, la puedo medir, o la puedo graficar y la puedo representar, y le puedo hacer mediciones a esa gráfica, entonces, conociendo la entrada que me originó esa salida, yo puedo encontrar la función de transferencia. Dijimos, es hasta cierto punto una ingeniería inversa. Pero resulta que esos procesos, esos procedimientos que vimos en la sesión anterior para hacer esa identificación, para generar esas salidas, va a haber ocasiones en las que nosotros esperaríamos cierto comportamiento y pues vamos a obtener otro, ¿vale? Entonces, eso sucede cuando la función de transferencia contiene ceros, es decir, tiene variable compleja S en el numerador, ¿sale? De hecho, cuando empezamos a ver este asunto de las funciones de transferencia de los polinomios A, el polinomio B, etcétera, dijimos, pues es que arriba hay un polinomio que tiene coeficientes B y que es de orden M. Y en el denominador vimos que había un polinomio con coeficientes A y de orden N, ¿sale? Entonces, hasta ahorita nos hemos centrado única y exclusivamente en el denominador, en el polinomio característico. Sin embargo, el polinomio que está en el numerador, en la parte de arriba de la función de transferencia, puede tener valores, ¿sale? Por lo tanto, puede tener allí ciertos coeficientes, ciertas variables complejas S que andan ahí dando lata y nos van a afectar el comportamiento de la salida temporal de nuestros sistemas, ¿vale? Entonces, en esos casos vamos a nosotros a poner un escalón. Obviamente nosotros no conocemos ese sistema, nosotros le vamos a meter un escalón al principio como señal de entrada y vamos a esperar observar un comportamiento oscilatorio, uno sobreamortiguado, un críticamente amortiguado o un subamortiguado, ¿vale? A final de cuentas esperamos uno de esos 4 comportamientos. Y oh sorpresa, que en vez de tener esos comportamientos, vemos que los sistemas pues sí se mueven, sí cambian su salida, pero luego regresa a cero. Y nosotros nos vamos a espantar y vamos a decir, ah, caray, esto ya se desconchifló, ya valió. Entonces, no pasó nada, simplemente ese sistema tiene un cero en su función de transferencia. Recuerden, las raíces del polinomio característico se llaman polos y las raíces del polinomio del numerador se llaman ceros, ¿vale? Entonces, técnicamente, esos sistemas tienen un cero en la función de transferencia. Es decir, tendríamos esto que tenemos aquí. Anteriormente, en los ejemplos que vimos la clase de ayer, aquí no estaba la S, ¿vale? Entonces teníamos esta función genérica para un sistema de segundo orden, pero recordemos, arriba sí puede existir un polinomio de S, ¿vale? Entonces, si yo tengo una S en el numerador, tengo un 0 en esa parte, pues entonces voy a observar los siguientes comportamientos. Tengo comportamientos que oscilan mucho y luego regresan a cero, esos se conocen como comportamientos subamortiguados. Oscilan más o menos y tienden a cero de manera más estable, son los críticamente amortiguados, y los subamortiguados ni siquiera oscilan, es un salto y luego caen a cero otra vez. Pero fíjense esa parte importante. Estos sistemas ustedes les ponen un escalón, fíjense, estamos poniendo a la entrada un escalón, no estamos poniendo un impulso.
Ponemos a la entrada un escalón, la salida empieza en 0 y regresa a 0. ¿Vale? Entonces, esos sistemas tienen un 0 en la función de transferencia. ¿Se entiende esa parte? Sí, sí se entiende. Bien. Digo, no nada más tiene uno, puede tener varios, pero al final de cuentas hay ceros en esa función de transferencia. Y pues el oscilatorio aquí no lo ponemos porque pues técnicamente va a ser oscilatorio, va a estar oscilando centrada en el origen de la gráfica, es decir, en el cero. ¿Vale? Pero también podemos tener ese comportamiento oscilatorio. Entonces, cuando suceda esto, que ustedes pongan una entrada en escalón y su sistema empiece en 0 y regrese en 0 y regrese a 0, pues todos tenemos que hacer la identificación de esos sistemas y tenemos que ver dónde están los polos y ver dónde están los ceros en esa función de transferencia que no conocemos. Y los métodos son prácticamente los mismos, solamente van a cambiar los parámetros que vamos a estar midiendo. Entonces, para realizar este proceso de identificación, se identifica el tiempo en el que ocurre el primer cruce por 0, ¿vale? Este es un parámetro importante que voy a buscar ahora en este tipo de sistemas, y a ese tiempo lo voy a nombrar como t subíndice x. Después voy a medir el tiempo en el que alcanza el sobrepaso máximo, es decir, el tiempo pico. ¿Vale? Este sí se mantiene, el tiempo pico sigue siendo el mismo. Entonces, una vez que ya tengo estos dos tiempos, lo último que voy a medir es la magnitud del sobrepaso, el MP. Y con estos tres parámetros ya yo voy a poder determinar dónde están ubicados los ceros y los polos de el sistema que me produce esta respuesta. ¿Vale? Entonces, parámetros importantes: el tiempo pico, en qué momento sucede el pico máximo de esta señal, el tiempo del primer cruce por 0, que es el tiempo X, y el sobrepaso máximo. ¿Cuánto mide ese sobrepaso máximo? Pues aquí no hay bronca, desde 0 hasta el valor que alcance en su totalidad. ¿Sale? Entonces, vamos a redondear esto con un ejemplo. Vamos a buscar la función de transferencia que nos provoque una salida que vamos a ver en la figura 27 cuando nosotros conectemos a la entrada un escalón con una amplitud de 9 unidades. ¿Vale? Entonces la respuesta va a ser esta que tenemos aquí. ¿Vale? Entonces, a ver si andan despiertos. Primer paso, ¿qué dijimos que íbamos a medir? El primer cruce por 0. Cruce con 0. El primer cruce por 0. Si yo dibujo una línea, obviamente todo ahí, digo, si tenemos una hoja cuadriculada, pues mejor. Y si no, pues ahí le hacemos al más o menos. Recuerden que aquí no hay problema con la exactitud o con la precisión, no tenemos que ser así meticulosamente precisos, ¿no? Al final de cuentas, estamos buscando un modelo matemático o, dicho de otra manera, estamos buscando la función de transferencia. Entonces aquí, según yo digo que anda como en 3.9. En 3.9 tendría yo mi tiempo subíndice X. Está en 3.9 segundos, ¿vale? Después dijimos que íbamos a medir el tiempo pico, ¿vale? Entonces, tiempo pico es el tiempo en el que sucede el valor máximo o el pico de la señal. ¿Para qué le complicamos las cosas simples? Aquí está más o menos. Ahí todo checo, todo pirata, pero bueno, más o menos. Y ya lo vamos a dejar en 2 segundos. No es exacto, pero pues nos da una idea. Entonces el tiempo pico lo dejamos más o menos en 2 segundos. Esto es lo que ustedes van a hacer en las siguientes tareas, porque les voy a mandar un montón de gráficas y ustedes las van a medir. Ya sea a tanteo o ya sea que las impriman y se agarren a medir con regla. Pero el chiste es que ustedes tienen que hacer todos estos procesos de identificación de sistemas, ¿vale? Es decir, así tal cual un archivo de, no sé, unas 50 gráficas, y órale, o sea, aplicar su experiencia, su conocimiento que tienen hasta ahorita, decir, como que es un sistema de segundo orden subamortiguado, ok, déjame ver estos parámetros, y sobre eso nos vamos, ¿vale? Entonces, ahí más o menos 2 segundos, y por último, hay que medir el sobrepaso máximo, pues aquí como que anda llegando a unos 16. Entonces el MP va a ser 16. Ah, perdón. Todo pirata el 16, pero bueno. Entonces, una vez que tenemos esas mediciones, vamos a ver qué fórmulas vamos a utilizar
para encontrar los parámetros importantes, que ya dijimos son la ganancia natural del sistema, la frecuencia natural y el coeficiente de amortiguamiento, ¿vale? Entonces, déjenme borro, no, pues lo borro todo, al final de cuentas aquí van a aparecer los valores. Entonces dijimos que una función de transferencia genérica para sistemas de segundo orden con ceros en su función de transferencia, pues va a tener esta forma, ¿vale? Es básicamente la misma que habíamos visto la clase pasada, solamente que agregamos S en el numerador, es decir, ponemos un 0 ahí. Entonces, medimos el tiempo pico y habíamos dicho nosotros 3.9 segundos, bueno, aquí dice ya más exacto 3.6 segundos. Por lo tanto, la frecuencia amortiguada la puedo calcular con precisamente el pi sobre el tiempo del primer cruce por X. Y con eso ya tengo la frecuencia amortiguada omega d, ¿vale? Que quedaría en punto 856. Luego voy a medir el sobrepaso máximo. Aquí tengo TP. Qué mal, tengo un error, disculpen. Es el sobrepaso máximo, MP, no TP. Dejen anoto la diapositiva para corregirlo. Ok. Y con eso yo puedo calcular un valor sigma que a final de cuentas va a ser igual al coeficiente de amortiguamiento multiplicado por la frecuencia natural. Entonces, esa multiplicación de estos dos valores que estoy buscando va a ser igual a la frecuencia amortiguada multiplicada por lo que resulte de el coseno de omega d por el tiempo pico dividido sobre seno. No, perdón, el tiempo sobrepaso máximo. No, sí lo tenía bien, perdón, pensé que estaba midiendo el sobrepaso máximo. Estoy midiendo el tiempo, perdón. Me confundí, leí mal. Entonces, con ese tiempo pico que dijimos que sucede ese sobrepaso en 1.44 segundos, y como ya tengo la frecuencia amortiguada, pues puedo calcular el coeficiente sigma, que a final de cuentas es una multiplicación del coeficiente de amortiguamiento por la frecuencia natural del sistema. Entonces, utilizo esta fórmula y me dice que estos dos en conjunto valen 0.30, ¿vale? Entonces, yo tengo una fórmula que me dice que omega d, por la frecuencia amortiguada, también es igual a la frecuencia natural del sistema multiplicado por la raíz de 1 menos el coeficiente de amortiguamiento al cuadrado, ¿vale? Entonces, lo que voy a hacer es despejar omega n de esta ecuación y sustituirla en esta otra. Si yo tengo que z omega n es igual a 30, pues entonces omega n es igual a 0.30, perdón, aquí es 0.30 sobre z. ¿Sí? ¿Sí se entiende esa parte? Es un despeje vil y corriente. Y eso, si se fijan, lo estoy sustituyendo aquí en lo que vale omega n. También, como ya había calculado omega d, pues de una vez lo pongo ahí numérico. Entonces, hago las respectivas operaciones. Todo lo que está, digo, por ejemplo, este coeficiente que anda por aquí dando lata, pues mejor lo voy a brincar adentro de la raíz. Hay algunas multiplicaciones ahí medio raras, pero el caso es de que al final de cuentas se hace el despeje para quitar este coeficiente de aquí y ponerlo en este lado. Y con eso, pues ya puedo hacer el despeje tal cual del coeficiente de amortiguamiento y me quedaría que es 0.33, ¿vale? Y la frecuencia natural, pues entonces ahora sí la puedo calcular y me quedaría como 0.91. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, todo bien. Bien. Entonces, si vamos bien hasta ahí, déjenme borrar estos garabatos. Ya tenemos el coeficiente de amortiguamiento, tenemos la frecuencia natural, tenemos también la frecuencia amortiguada y solo nos estaría faltando la ganancia natural del sistema, si mal no recuerdo.
Entonces, con la magnitud del sobrepaso, que nosotros hemos dicho que era 16, ya más preciso es 15.51, entonces la ganancia natural del sistema va a estar dada por toda esta ecuación, ¿vale? Donde, haciendo los despejes pertinentes, pues nos quedaría que la ganancia natural del sistema es el valor del sobrepaso dividido sobre la amplitud de la señal que yo esté dando, multiplicada por la frecuencia natural al cuadrado, dividido sobre la frecuencia amortiguada, multiplicado después por lo que resulte del exponencial a la menos z omega n por el tiempo pico, multiplicado por el seno de la frecuencia amortiguada por el tiempo pico. Entonces, toda esa fórmula, al final de cuentas, nos dice que este sistema tiene una ganancia natural de 2.91, ¿vale? Y la frecuencia natural, digo, de la función de transferencia total de este sistema nos quedaría como la salida y de s sobre el voltaje de entrada sería 2.91 por omega n, que dijimos que era 0.83, digo, omega n al cuadrado, sería 0.83, y el coeficiente de dos veces el coeficiente de amortiguamiento por omega n nos quedaría como 0.6, ¿sale? Y el procedimiento, pues para los demás comportamientos es técnicamente el mismo, hay que buscar el tiempo pico, el tiempo del primer cruce por cero y el sobrepaso máximo. Nada más, aquí es importante hacer la aclaración. En el caso de estos sistemas sobreamortiguados, pues técnicamente nunca cruzan el eje de cero, el eje X. Entonces por ahí buscamos el valor en el que esté más cerquita al eje X y ese lo tomamos como el tiempo en el que está cruzando, ¿sale? ¿Dudas, comentarios hasta aquí? Bien, entonces, si todo claro, si todo bien, hasta aquí vamos a dejar el día de hoy. Solamente quería ver este tema aparte. El siguiente ya es el análisis del estadio estacionario. Entonces, antes de brincarnos a esta parte, sí quiero que trabajen unos cuantos ejercicios de identificación de sistemas para que quede pues reforzado toda la parte del análisis en estado transitorio, ¿sale? Entonces, antes de pasar al estado estacionario, que es la segunda parte, digamos, del análisis de una señal temporal, pues me interesa que esto quede bien comprendido, porque les digo, parte del análisis del estado transitorio, pues es muy importante, porque al final de cuentas, nosotros vamos a querer controlar también el cómo, es decir, si yo tengo un sistema, déjenme regreso, que tiene este comportamiento, pues tal vez ya esté llegando al valor que yo estoy pidiendo, un valor deseado, pero esto de aquí, pues como que no me gusta mucho, ¿sale? Entonces no es nada más controlar sistemas para que lleguen a una variable deseada, sino el cómo lleguen, ¿sale? A lo mejor a mí me conviene que llegue más así, digo, porque si fuera el caso de un sistema térmico, pues que esté oscilando, que esté subiendo y bajando la temperatura, pues no es conveniente, ¿vale? Entonces a mí me conviene que a lo mejor llegue de manera más suave, que llegue críticamente amortiguado. Entonces, les reitero, me interesa mucho que esta parte de la identificación de sistemas o el análisis de los transitorios pues quede perfectamente comprendido antes de pasarnos al análisis del estado estacionario. Entonces, si no hay ninguna duda, si no hay ningún comentario, pues hasta aquí le dejamos el día de hoy, una clase cortita, una clase breve, pero se compensa con la tarea que les voy a dejar. Entonces, si no hay más, recuerden, ahí estoy sus órdenes en Teams, en el correo y en el WhatsApp. Cualquier cosa, ahí me echan un grito, ¿vale? Muy bien, profe. Muy bien, profe, gracias. Sale, profe, gracias. Ya está, pues. Gracias a ustedes. Cuídense mucho y que estén muy bien. Nos vemos el siguiente lunes. Hasta el lunes, profe, que esté bien. Gracias, igualmente. Hasta el lunes, profe, gracias. Gracias, señor.